Católica de Chile. La maestra es historiadora y maestra en historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus investigaciones se centran en el impacto urbano, ambiental y tecnológico de la electrificación en Chile entre los siglos XIX y XX. Actualmente desarrolla su investigación doctoral sobre la electrificación de Santiago entre 1945 a 1975, para lo cual fue becada por Fulbright para la realización de su doctorado en Estados Unidos. También por sus trabajos ha sido becada por la Universidad de Copenhague en Dinamarca, y entre sus publicaciones recientes destacan dos sobre la importancia del tranvía eléctrico y el estudio de la electricidad a través de sus primeras imágenes publicitarias. Pues en esta ocasión la maestra nos va a presentar la ponencia titulada La construcción de una ciudad cableada, electrificación urbana y nuevas configuraciones del espacio medioambiental. Santiago de Chile, 1900-1940. Y pues con esto, maestra, le damos la palabra. Muchas gracias, Liliana y a Lili. Muchas gracias a Pedro también por la invitación. Voy a comenzar la presentación. ¿Se puede ver ahí? Ya podemos ver tu pantalla. ¿Sí? Solamente si de favor le puedes dar clic a tu PowerPoint. ¿Ahí se ve el PowerPoint? No, estamos viendo tu pantalla. Ah. La pantalla en donde aparecen todos los integrantes. Mm. ¿Puedes ¿Y ahora? apoyar? O deja de presentar y más bien hazlo desde una ventana para que sea directamente tu PowerPoint. Ya. A ver. ¿Ahí está bien? Listo, está perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, por la coordinación a Liliana y a Leli, también a Pedro. Lo que quise hacer un poco esta tarde es, digamos, en esta charla, es contarles lo que significa la construcción de una ciudad cableada a través de los procesos de electrificación urbana. Entonces voy a hablar un poquito de electrificación urbana, de tecnología y también de nuevas configuraciones del espacio medioambiental y lo que significa el proceso de electrificación en una ciudad, que en este caso es Santiago de Chile, pero que también hay procesos que también se han vivido en otras capitales y en otras ciudades de América Latina. Antes de mencionar y de comenzar ya con la presentación, quería iniciar haciendo un pequeño disclaimer como teórico muy breve, porque un proceso de tamaña magnitud en la ciudad es posible estudiar desde diferentes vertientes, de diferentes miradas, desde la historia económica, desde la historia social, desde la historia cultural, desde la historia laboral. Entonces, acá los componentes teóricos que un poco sustentan la investigación que he realizado y que pretendo seguir realizando, tienen dos vertientes, que por una parte provienen desde la historia de la tecnología, y ahí les quise ejemplificar un poco, muy brevemente, los tres principales historiadores que han trabajado las temáticas de electrificación desde diferentes corrientes, desde la misma historia de la tecnología. En primer lugar tenemos como al clásico exponente que se denomina Thomas Hughes, con Networks of Power. Este libro es un poco el principio de lo que se llama la teoría del sistema. La teoría del sistema es la concepción de el sistema eléctrico, estudiándolo desde la producción de la electrificación hasta ya la distribución, incluso en los espacios privados de los habitantes de la ciudad. También quise un poco compartir ahí dos textos que me parecen importantes, que son los de David Knight y Wolfgang Schievelbusch. Nunca sé bien si lo estoy pronunciando bien al historiador alemán, pero siempre lo he dicho así. ¿Y por qué me gusta mencionar estos dos historiadores? Porque ambos, digamos,
representan un poco las corrientes sobre electrificación que se han ido realizando desde la misma historia. ¿Por qué? Porque David May tiene una formación mucho más ligada a la historiografía norteamericana, y Wolfgang Schievelbusch es un historiador alemán que proviene desde la historia cultural, y él no tiene problemas en decir que su principal corriente teórica es la teoría de los anales. Entonces hay dos formas sobre cómo se estudia un fenómeno eléctrico en las ciudades. Pero, aparte de eso, creo que es necesario mencionar que también hay una corriente que se denomina la historia de las tecnologías urbanas, que es de hecho la corriente con la cual yo me siento mucho más conectada en mis investigaciones y lo que sigo utilizando hasta el día de hoy, que es estudiar la tecnología, pero también unida al urbanismo, al medio ambiente, a la tecnología y a la política. Que de hecho, ahora con la nueva, digamos, con estos nuevos aires que ha tomado la historia medioambiental, producto del contexto mundial que estamos viviendo, han resurgido, pero hay historiadores que han venido trabajando esto desde 1974, por ejemplo, con el Journal of Urban History, y que trabajan temas de polución, trabajan temas de contaminación, y por ejemplo, en el caso de Clayman Shane, cuál ha sido la importancia de estudiar el tranvía, o en el caso de los tranvías a sangre, como un componente importante de la movilidad urbana y de las tecnologías dentro de la ciudad. Entonces, Joel Tarr, Martín Melosi y Clayman Shane son de alguna forma representantes de la historia de las tecnologías urbanas, pero ellos provienen desde el urbanismo, desde la historia urbana. Tampoco no puedo dejar de mencionar que creo que desde la historia de la electrificación también se une un poco lo que se está haciendo desde la historia de la tecnología desde América Latina o desde Estados Unidos, con historiadores que se han formado en Estados Unidos pero que están haciendo clases en diversos lugares de América Latina o viceversa. Este es un pincelazo muy breve, es solamente 3 textos que me parecen interesantes mencionar. Por una parte está Beyond Important Magic, editado por Eden Medina. También está Itinerarios de Expertise, que va a salir este año. De hecho, yo vi el índice, me pareció bastante interesante, todo lo que se está trabajando de tecnología y agrupar un poco lo que se está haciendo desde América Latina. Y por último, El viaje colectivo, que me parece interesante también mencionarlo porque es digamos, una recopilación de todo lo que significa desde el usuario la movilidad urbana a través de 2 aspectos interesantes, que es el tranvía eléctrico, pero también el omnibus, que se ha ido trabajando no tan solo desde el caso chileno, sino que casos de brasileños, hay casos peruanos, hay casos argentinos, mexicanos también, y ese libro es del 2018. Entonces, dicho sea eso ya mencionado, sobre un pequeño disclaimer, es mencionar cómo he pensado un poco la charla, y la charla me gustaría dividirla en 2 grandes procesos, que por una parte es la etapa de los tranvías eléctricos desde 1900-1920, pero también hay una segunda etapa, que es la etapa de los alumbrados y las subestaciones eléctricas. Esta división es una periodización que yo hago de alguna forma metodológicamente para que sea mucho más fácil de comprender, sobre todo cuando sé que la mayor parte de los estudiantes que me puedan estar escuchando quizás no han tenido la posibilidad de estar en Santiago y conocen a través de imágenes o de otras series de noticias o de información de historiografía la ciudad. Y también teniendo en cuenta que la tecnología y los procesos tecnológicos no tienen un desarrollo lineal. Entonces acá hay muchos procesos que se yuxtaponen y se confrontan entre sí. Dicho sea eso, voy a utilizar en esta charla una serie de imágenes, también una serie de mapas para poder ejemplificar lo que voy a tratar de relatar, que tiene que ver con cómo los cambios de la tecnología, específicamente la electrificación, van también materializando una serie de modificaciones que tienen que ver con los espacios urbanos, pero también en los espacios como liminales entre lo urbano y lo rural en Santiago de Chile para la fecha. Entonces me gusta mucho esta imagen, que es la Alameda, digamos, que es la avenida principal de Santiago, pero porque se ejemplifican mayormente todos los componentes que voy a ir mencionando, que tiene que ver con las líneas de tranvías eléctricos, la presencia de alumbrados eléctricos, ya que la fotografía es de 1927, también la presencia de cables. Entonces creo que agrupa, y aparte la fotografía es tomada desde noche, entonces se puede ver mucho más potente lo que significa la presencia de focos de la vida nocturna.
Dicho sea eso, creo que al hablar de Santiago en el cambio de siglo o desde 1900 hasta 1940 es imposible no conectarse con la inserción también de la electricidad en otros lugares del mundo y también el lugar que va teniendo la electrificación como un componente clave para entender lo que es la urbanidad. Es decir, cómo una energía, digamos, se va a asociar específicamente con fenómenos urbanos al estar ubicada en el cambio de siglo, su mayor desarrollo, desde 1890 hasta 1930, en la mayor parte del mundo, como una tecnología bisagra, es decir, que marca un poco el cambio al inicio del siglo XX y cómo la electricidad, tanto en el tranvía eléctrico, pero también en alumbrados, en subestaciones, va a ir asociándose a espacios específicamente urbanos. Entonces no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo con la serie de ferias que se fueron dando en París desde 1890 en adelante, pero también esto fue sucediendo en Estados Unidos con el impulso de ferias por parte de compañías eléctricas, que ahí tenemos Westinghouse y está Edison también. Entonces, como lo que quiero mencionar, y probablemente sea uno de los hilos de esta narración, es cómo la electrificación en esta concepción de fluido vitamínico se fue asociando cada vez más a los espacios urbanos, pero también en la necesidad de inserción dentro de las ciudades. ¿Y por qué es tan importante? No tan solo por el valor simbólico que puede tener, sino porque es la justificación que en muchos casos tuvieron compañías extranjeras que se aliaron, ¿no es cierto?, con la élite, en el caso de Santiago de Chile y en el caso de otras capitales de América Latina, con las autoridades políticas, y de alguna forma esta idea de la electrificación justificó su misma introducción tanto en el tranvía eléctrico como posteriormente en las subestaciones o alumbrado. Entonces, una concepción que es simbólica también se ve materializada en decisiones que también son políticas. Luego de mencionar eso, quería mostrarles a través de un mapa el Santiago actual. No quería dejar de mencionar el aspecto como geográfico de la ciudad que estoy hablando. Este es un mapa de Santiago 2019. Santiago está ubicado en una cuenca. Actualmente tiene cerca de 8 millones de habitantes. Hay factores importantes que yo voy a ir mencionando. El círculo lo marqué porque es, digamos, como la parte urbana que voy a ir mencionando a lo largo del correlato, que es donde efectivamente se instauró la mayor parte de tranvías eléctricos, pero también de alumbrados en la ciudad. Una de las cosas importantes de Santiago es que, bueno, está también ahí la presencia de la cordillera de los Andes, que lo pueden ver a su costado derecho de la pantalla. Está la presencia de un río importante que cruza la mayor parte de la ciudad, que es el río Mapocho. También hay la presencia de cerros, que acá el Cerro San Cristóbal, que también lo voy a ir mencionando, porque el Cerro San Cristóbal fue la primera subestación eléctrica que tuvo la ciudad, alrededor de 1923. Y los primeros alumbrados de concreto que tuvo la ciudad se instalaron en este cerro. Y creo que en esta fotografía se puede ver mejor porque es una fotografía aérea. Esta es la fotografía aérea, este es el Cerro San Cristóbal que les estoy mencionando, acá está la cordillera de los Andes, que lamentablemente ustedes comprenderán que con la polución que existe en Santiago, a veces podemos verlo así de linda, otras veces no podemos verla así de linda. Acá está el río Mapocho que les ejemplifiqué, y también hay otro cerrito más pequeño que es el Cerro Santa Lucía, que no es tan grande como el Cerro San Cristóbal, pero también tiene un componente estético bastante importante para la época porque fueron unos primeros lugares que se iluminó, específicamente para el Bicentenario. Dicho sea eso, ubicándonos un poco en la geografía, este es el mapa de Santiago de 1895, que va a ser la primera etapa que yo voy a estar mencionando. Acá está el río, que es el río Mapocho que les he ido mencionando, el Cerro San Cristóbal está acá, y esto es un poco la ejemplificación, ¿no es cierto?, de la clásica manzana colonial, ¿no es cierto?, reminiscencia de la arquitectura española. Acá está el Cerro Santa Lucía también, y este es un plano de la época donde se ejemplifica un poco, y es para ejemplificarles lo que voy a estar hablando y ubicarnos los lugares más o menos teniéndolos en cuenta cuando yo vaya narrando algunos aspectos importantes.
Entonces, ya dicho eso, ubicándonos en la ciudad, un poco conociéndola, la primera etapa van a ser los tranvías eléctricos. Esta es lo que voy a ir comentando. Ustedes miran, bueno, ¿y por qué es tan importante los tranvías eléctricos? Hay un aspecto importante anterior a los tranvías eléctricos que tiene que ver con los tranvías a sangre. En Santiago, los tranvías a sangre, que son los tranvías movilizados por caballos, comenzaron a instaurarse en cerca de 1857 por la empresa Ferrocarril del Sur, que de hecho es la empresa que ahí aparece en la imagen. Desde 1857 hasta 1890, que es donde más o menos comenzaron las discusiones por tratar de instaurar el tranvía eléctrico, los caballos tuvieron un gran aumento en la ciudad, bastante. De hecho, la siguiente imagen, si bien es cierto, es de la estación central en Santiago de Chile, que es donde los ferrocarriles llegaban, se puede ver en la imagen una serie de carruajes, ¿no es cierto? Y también a su costado izquierdo pueden ver un tranvía tirado por caballos. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay un incremento de los caballos, pero también hay un incremento por consecuencia de los desechos biológicos de los caballos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los procesos de pavimentación en Santiago de Chile fueron más bien tardíos. De hecho, comenzaron cerca de 1905 ya a extenderse dentro de lo que se podría considerar el radio urbano y luego, mucho más tarde, en la periferia urbana. ¿Y por qué lo menciono? Porque estos desechos biológicos, el guano, el estiércol, se mezclaban con las moscas, se mezclaban con el polvo, se mezclaban con el barro de la ciudad. Entonces, poco a poco, el tranvía sangre fue asociándose a una connotación insalubre, y que insalubre a través de los focos de contagios que podrían generar sus desechos biológicos y como un problema de higiene pública. ¿Por qué eso es tan importante? También asociado a las paupérrimas condiciones que estaban los tranvías a sangre en la ciudad. ¿Por qué lo menciono? Porque acá en esta fotografía, por ejemplo, vemos dos caballos movilizando un gran material tranviario. Para la época, la empresa de ferrocarril tenía en muy malas condiciones a los caballos. Y aparte el material excesivo que tenían que manejar por la ciudad, se suma, ¿no es cierto?, a las malas condiciones en las caballerizas y también a estos problemas higiénicos. ¿Por qué finalmente menciono todo lo anterior? Porque estas fueron las justificaciones que usaron a los monopolios extranjeros, principalmente a la compañía que deseaba instaurar los proyectos eléctricos a través del transporte y el alumbrado, para poder justificar cambiar un poco la cara colonial y rural asociada al caballo, tratando de instaurar los tranvías eléctricos en la ciudad. Entonces, toda esta asociación de lo rural y lo agrario y también lo colonial del caballo terminó ayudando a que el tranvía eléctrico terminase instaurándose en Santiago ya en 1900. Finalmente, es en septiembre de 1900, luego de una larga serie de discusiones en el municipio, que empresas extranjeras, principalmente hay capitales alemanes y capitales ingleses también involucrados en la inserción de la electricidad, terminan por armar el proyecto, y el primer recorrido se realiza en septiembre de 1900. Lo menciono esto porque, no tan solo por mencionar el tema de los monopolios extranjeros en Santiago, sino también porque hay una serie de transferencias tecnológicas y transferencias que son también culturales. Y en esta imagen quería dejarlo patente, porque muestra un poco la empresa, en este caso que es la AGE, que tuvo una serie de subsidiarias en América Latina, ¿no es cierto?, que en este caso una de sus subsidiarias fue la empresa que fabricó la fábrica Mapocho, que es la fábrica que abasteció de energía eléctrica. Pero no quería dejar de mencionar, digamos, la similitud en la estructura de la arquitectura modernista industrial que efectivamente proviene de Alemania y que se instala en Chile, en su misma fábrica. De hecho, tienen bastante similitud. Esta empresa, digamos, esta instalación, la AGE, es también muy importante en el caso alemán, porque es una de las primeras, digamos, edificios que se asocian al modernismo industrial y que luego va a terminar en la Bauhaus. Entonces también es importante dentro de la misma arquitectura y de la historia del diseño y el diseño industrial en Alemania. Pero quería también mencionar en el caso chileno.
Entonces, finalmente es en septiembre de 1900, como ya había mencionado, que se instaura el primer recorrido de los tranvías eléctricos por la ciudad. Esta es la fotografía del primer recorrido de los tranvías eléctricos por la ciudad, y de hecho esta fotografía está instalada en una composición, es una composición de piano, de música, que de hecho se asocia a que digamos, se tocó por la banda que se había contratado para el recorrido. Entonces esta fotografía está efectivamente en una partitura musical por fuera, que es de la Chilean Electric Tramway, que es la empresa que primero instauró los tranvías y que luego los alumbrados. Como les dije anteriormente, quería mostrarles a través de una serie de planos cómo había sido la extensión de los tranvías y de los tranvías eléctricos también. Este primer mapa es los tranvías a sangre, que fueron, de hecho, estos mapas fueron confeccionados específicamente para el magíster, para la tesis del magíster, y poder ejemplificar la extensión del tranvía eléctrico. Estas son las líneas de los tranvías a sangre que podemos ver están efectivamente en el centro. También se puede ver algunas en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, también hacia la zona oriente, pero lo interesante es lo que va a pasar 10 años después, que también les tengo, también está el mapa acá. Prácticamente no existen líneas de tranvías a sangre ya para este periodo. ¿Por qué? Porque en el periodo de 1902 a 1912 lo que hace es que el tranvía eléctrico es el que toma un poco el control del centro como, digamos, como única alternativa para movilidad urbana. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí quería mencionar una serie de aspectos. Los tranvías a sangre se fueron moviendo cada vez más en zonas más bien periféricas, entonces de ahí también que fueron asociándose a movilidad, pero una movilidad de tipo de carga, es decir, vehículos de carga, y tuvo más bien un monopolio como vehículo de carga hasta 1930 aproximadamente. También la disminución de los tranvías a sangre en la mitad de su recorrido, y como vamos viendo que al estar instaurado en zonas más bien periféricas, nuevamente su connotación rural y su connotación agraria se hace mucho más patente. Y si lo comparamos con las líneas de tranvías eléctricos, estas son las primeras líneas de tranvías eléctricos. En 1902 ya existían 8 recorridos por la ciudad, principalmente ubicadas en el centro, también algunas hacia el oeste de la ciudad. Habían 8 líneas, y recordemos que el primer recorrido se había realizado en septiembre de 1900, es decir, entre 1900 y 1902 ya había una extensión de 8 líneas. Pero, ¿qué es lo que pasa 10 años después? Para hacer la misma comparación y puedan ver un poco la relevancia que tiene el proceso. Esto es lo que pasa 10 años después. 10 años después no tenemos 8 líneas, sino que tenemos 30, y ya tenemos un control casi absoluto un poco de la movilidad urbana del tranvía eléctrico. Tenemos una presencia en el centro, tenemos una presencia en el norte, en la zona oriente, en la zona oeste, en el este y en el sur también de la ciudad. No voy a mencionar cada una de las líneas, sino más bien lo que quería era ejemplificar cómo eran los cambios que se habían dado con la introducción de la electrificación en el transporte, y también mencionar ahí una serie de aspectos que me parecen interesantes. Por una parte, la centralidad. A veces olvidamos que la instalación de los tranvías eléctricos son también decisiones políticas, y aquí las decisiones fueron tomadas efectivamente con la necesidad de obtener réditos económicos, de ahí el pago efectivo que se hace cuando tú compras, ¿no es cierto?, un boleto del tranvía eléctrico. Y también porque para la época una de las finalidades más importantes es que las personas que vivían en la periferia pudiesen movilizarse hacia el centro para trabajar, porque en el centro es donde estaba la mayor cantidad de necesidad de mano de obra. Entonces eso es bastante interesante de ejemplificar, y con la extensión en el mapa se puede patentar. Pero también, esto me parece importante recalcar, cuál es la importancia del tranvía también, que fue la primera experiencia electrotécnica que tuvieron los habitantes de la ciudad para la época. ¿Qué me refiero? Que la primera experiencia de electricidad la tuvieron los habitantes de la ciudad con la movilidad, es decir, veían a la energía eléctrica moverse. ¿Por qué?
porque primero se hizo la extensión de los tranvías eléctricos y luego, posteriormente, se hizo el alumbrado y las subestaciones. Entonces, muchas personas podían efectivamente, como usuarios o usuarias, tomar el tranvía eléctrico desde sus casas hasta el centro, pero en sus propios hogares o en sus propias calles donde vivían junto a otras personas no tenían ni alumbrado o otras tecnologías del periodo. Por ejemplo, para la época el 44% de los habitantes de Santiago tenía alcantarillado y solo 29% tenía acceso a algún tipo de iluminación pública, y este tipo de iluminación pública ni siquiera tenemos idea si es que efectivamente fue eléctrica, podría haber sido de gas y de parafina. Entonces también la importancia que va teniendo el tranvía, ¿no es cierto?, como una experiencia con esta tecnología, y cómo fueron rápidamente asociándole una serie de componentes beneficiosos al tranvía eléctrico, pero también específicamente relacionados a la matriz energética que sería la electricidad. En este caso, una mayor celeridad, mayor rapidez, mayor capacidad de pasajeros, que en esta fotografía de 1916 del centro de Santiago es una sobrecapacidad de pasajeros, pero también en cómo va a ir modificando, y eso es algo que estudia bastante Wolfgang Schiebelbusch, que tiene que ver con la capacidad que van teniendo los usuarios de ir transformando su misma concepción del espacio, desde los traslados, porque al cambiar los aspectos de las distancias con la tecnologización de la movilidad, desde la biologización, es decir, el traspaso desde el tranvía sangre hacia el tranvía eléctrico, el cambio tecnológico, ¿no es cierto?, también cambia la distancia, porque ya la movilidad no es, medida por la distancia que un caballo puede tener, sino más bien a través de lo que el tranvía eléctrico puede ofrecer, que en este caso sería mucho mayor. Obviamente, no quiero decir que con esto no existiesen una serie de críticas al mismo transporte o a una serie de deficiencias que se fueron dando, eso existió. Y de hecho, posteriormente les voy a contar un poco los problemas que existieron con las compañías telefónicas en la instalación de una serie de cables, y cómo esto dio origen también a una serie de accidentes eléctricos y por ende también un temor a electricidad. Pero todas estas ideas como beneficiosas sobre la electricidad también se fueron instaurando, y cómo la electricidad rápidamente fue un bien que era necesario lograr patentar en la ciudad para efectivamente llegar a un nivel de avance mucho mayor. Y eso sirvió bastante para las empresas, para las autoridades municipales, incluso para la incipiente tecnocracia ingenieril que se fue formando en Santiago de Chile para justificar planes eléctricos en Santiago y posteriormente nacionales. Entonces, la instalación, ¿no es cierto?, de los tranvías, que como anteriormente les había mostrado en el mapa, fue bastante extensa, también tiene sus consecuencias en las calles. La instalación de una serie de vías de tranvías en la ciudad, ¿no es cierto?, una nueva materialidad que antes no se había convivido las personas, solamente las vías de los tranvías a sangre. Esta foto también es una fotografía de los trabajos de líneas eléctricas. ¿Y por qué me gusta mucho esta fotografía? Y me gustaría compartir un aspecto importante que tiene que ver con la presencia de la calle en este proceso. ¿Por qué lo digo? Por dos cosas. Uno, por la importancia que tienen los fenómenos eléctricos, pero también otras tecnologías que se van a ir instaurando en la ciudad, como alcantarillado y pavimento, que de hecho muchas veces lo que hicieron, en este caso me refiero a las autoridades municipales que tomaron las decisiones de la inserción de estas tecnologías en la ciudad, es esperar un poco que los tranvías eléctricos se instaurasen en las calles y luego se instalaba el pavimento o el alcantarillado, porque de hecho el pavimento fue mucho posterior, fue 10 años, 5 años posterior a la instalación de vías eléctricas. Pero también es la preponderancia de la calle como un espacio donde efectivamente se realizan estas modificaciones tecnológicas. Y de ahí lo enlazo con lo que anteriormente había dicho. La importancia del tranvía eléctrico es que también es en la calle, es en el espacio público donde efectivamente son los habitantes de la ciudad que tienen las primeras conexiones con esta nueva tecnología.
Posteriormente se van a ir dando lugares de alumbrados eléctricos de la élite en el centro, pero eso es un proceso que es más bien posterior. Entonces es interesante ahí como resaltar el espacio público como un primer lugar donde efectivamente se van haciendo los cambios tecnológicos. El segundo proceso, que obviamente está unido con lo anterior, que sería la segunda etapa un poco de la extensión del proceso eléctrico, es los alumbrados y la subestación, que es desde 1920 a 1940. ¿Por qué lo menciono? Que obviamente está unido con lo anterior. La introducción de una serie de tranvías eléctricos, ¿no es cierto? La ciudad también trajo aparejado la instauración de una serie de materiales que ayudaban a su mismo proceso, es decir, una serie de cables, una serie de vías, como he mencionado. Pero los cables también provocaron una serie de problemáticas, por ejemplo, una serie de conflictos entre las compañías de tracción eléctrica y las compañías telefónicas por sobre un poco el monopolio del cielo. Por eso la idea de una construcción de la ciudad cableada, porque es como están los cables telefónicos desde finales del siglo XIX en Santiago, pero también está la nueva instalación de una serie de cables del tranvía y posteriormente de los alumbrados. Y esto fue provocando un poco la instalación en las calles de las presencias de material antes no visto, como los cables eléctricos, pero también una serie de problemáticas que sucedían cuando habían nevazones, cuando habían aguacero y se caían los postes sobre el tranvía, que el tranvía generaba un amago, que la chispa del cable, que la otra chispa del cable, entonces quedaba un poco la embarrada, un poco la escoba. Y fue provocando lo que se denomina, de hecho, el conflicto de los alambres, porque las compañías telefónicas tenían mucho conflicto con la compañía de tracción eléctrica y se echaban la culpa sobre quién era la que provocaba o quién era la que tenía la responsabilidad de los accidentes eléctricos que efectivamente se dieron en gran medida desde la instalación del tranvía y llegando a amagos de incendio en varias oportunidades. En el caso de los alumbrados, quería también mostrarles la siguiente fotografía, porque estas fotografías son la instalación de los primeros alumbrados a concreto que tuvo la ciudad y que se inauguraron en el Cerro San Cristóbal que les mencioné al inicio. Como fue la primera subestación, se necesitaron una serie de postes, ¿no es cierto?, que pudieron, digamos, como sostener la subestación y se fueron instaurando en el cerro. El tema es que estos postes, ahí quiero recalcar que fueron hechos de concreto, pero otros postes que se fueron instaurando en la ciudad, sobre todo en las periferias urbanas, no tenían este material, sino que eran hechos del peor material. Por ejemplo, la madera más fea que pudiesen encontrar se instauraba en la periferia urbana. Y acá lo van a poder ver con otra foto, que es un poco de un lugar emblemático de Santiago, que está ubicado entre la zona centro y la zona oriente. Y esto es una fotografía, son dos fotografías que yo traté de unificar, que es la fotografía de día y la fotografía de noche, de un lugar que en este caso es la Plaza Italia, pero ahora se le ha denominado Plaza Dignidad porque es donde las personas de alguna forma se reúnen desde el estallido social del año 2019, entonces me parecía importante ejemplificar, ¿no es cierto?, esta fotografía, uniéndola un poco con la importancia que tiene este lugar hoy, pero también con la importancia que tuvo en la época, y ustedes pueden ver que ahí hay una serie de alumbrados con una serie de rosetones, alumbrados estéticamente lindos, que efectivamente se instauraron en ciertos lugares de Santiago y en otros no. Pero también podemos ver lo que yo he estado mencionando, que es una serie de cables en la ciudad y también las vías de tranvías eléctricos. Por otra parte, lo mismo que hice anteriormente con los tranvías, quería mostrarles en el plano, los planos que se realizaron para la tesis, un poco cómo había sido la expansión de los alumbrados. Y aquí comentarles lo que anteriormente había dicho, que el alumbrado eléctrico fue más bien tardío, es decir, la principal masificación de la electrificación se dio a través del tranvía eléctrico en un primer momento histórico en Santiago. Pero también
si bien se fueron instaurando una serie de alumbrados a través de circuitos, es decir, se creó un circuito pequeño, después de ese pequeño como una mamushka, un circuito más grande, otro circuito más grande y así sucesivamente. Pero también quería mencionar que, si bien estos son los alumbrados eléctricos en el plano de 1904, para 1910, 6 años después, sucede algo interesante. ¿Y por qué menciono el año de 1910? Porque es el centenario en Chile. Entonces, lo que hace el centenario es un poco esta celebración, que es una celebración también política. Se eligen ciertos lugares de la ciudad importantes que necesitan de alumbrarse. Entonces, al elegir estos lugares, se va instalando también tecnología que lo que va a hacer es amplificar un poco la llegada de la tecnología eléctrica en la misma ciudad. Y sobre la base de esa tecnología se va a ir amplificando en el centro. Entonces, aquí un fenómeno que es político es también tecnológico, porque termina ayudando a la introducción de mayor energía eléctrica en el centro y después a otros lugares cercanos también. Y en este mapa del centro se puede ver un poco la diferencia que efectivamente existió 6 años antes, 1904, y ya en 1910 tenemos mayor lugares electrificados. Y acá con la siguiente foto la podrán ver también. Estas son las fotos efectivamente del centenario. Acá no son fotos tan buenas, perdonen la calidad, pero lamentablemente esta es la calidad del original. Y hay ciertos lugares específicos que se eligieron que obviamente tienen un valor estético y urbano en la ciudad, como puede ser la Plaza de Armas o el Cerro Santa Lucía, que está aquí abajo. La Plaza de Armas es la que está acá, pero también se eligieron ciertos lugares que tienen una connotación política, como el Congreso Nacional y el Ministerio de Guerra, y también otros lugares que efectivamente se eligieron. Y ahí lo quiero mencionar y lo uno un poco con lo que dije al principio de esta idea de la electrificación como un bien necesario desde el punto de vista urbano, pero también cómo se hace un juego desde esta idea política del espectáculo a través de la tecnología y a través de la tecnología eléctrica, que de hecho no tan solo pasa en Chile o en Santiago, sino que sucede en Argentina y en otros lugares también. Esta idea de la utilización también de la energía eléctrica como unido a un fenómeno que es eminentemente político. Tampoco puedo dejar de mencionar, y por eso la idea es hablar un poco de las configuraciones del espacio que se van dando en Santiago, es cómo los cambios tecnológicos, en este caso la electrificación, van creando nuevas materialidades en lugares que anteriormente no lo estaban o eran asociados a terrenos baldíos o más bien rurales. Esta es una foto del antes y el después, un stream makeover, podríamos decirlo así, del terreno de la subestación, de la primera subestación eléctrica que tuvo la ciudad, que es el Cerro San Cristóbal, y hay solo una diferencia de años, es decir, en 1922 tenemos un terreno a su costado izquierdo, ¿no es cierto?, de la pantalla, donde podemos ver un terreno que es más bien baldío, sin ninguna presencia de la tecnología, y ya un año después vamos viendo un poco todas estas instalaciones eléctricas que se van realizando, vemos también maquinaria y personas que están trabajando. Y por último, para llegar a una imagen, digamos que es la imagen que uno tiene un poco de las subestaciones eléctricas y también esta idea de la fotografía urbana y también en otros espacios de la electrificación, ¿no es cierto?, presentes en el espacio. Esta, de hecho, es la misma fotografía de la primera subestación del Cerro en 1923. Entonces me parecía importante mencionarlo en cuanto a las configuraciones espaciales que también se van a provocar a partir de la electrificación. Y no tan solo me quería quedar en esa subestación, sino que quería mostrarles las fotografías también de otras subestaciones que se iban a instaurar en diferentes lugares de la ciudad. Y acá podemos ver dos subestaciones, que es la subestación 48 y la 41, que desde 1920 hacia 1930 en Santiago se instauraron cerca de 100 subestaciones, lo que es bastante. Y ahí les voy a también mostrar un poco en el plano y va a quedar un poco más patente la masificación también de las subestaciones como parte integrante de este proceso de electrificación. Pero ustedes pueden ver que son efectivamente terrenos donde las
personas se ven un poco en condiciones más bien paupérrimas, vemos terrenos no pavimentados, ¿no es cierto? Y en la siguiente fotografía también se puede ver que de hecho esta es una fotografía que a mí me gusta mucho porque son 4 subestaciones para la misma época y donde se simplifica también un poco los espacios como fronterizos que hay en Santiago, entre esta idea urbana y rural. A veces uno para la época 1910, 1920 tiende a pensar en una idea bastante como metropolizada de lo que es una ciudad en América Latina, y resulta que estamos hablando de ciudades que efectivamente conviven en este límite entre lo urbano y lo rural, a veces sin alcantarillado, sin pavimento, y donde las personas efectivamente vivían en condiciones paupérrimas, siendo que la élite en el centro vivía con otras tecnologías que efectivamente mostraban las diferencias sociales. Entonces, esta imagen, ¿no es cierto?, metropolizada, muy neoyorquina que a veces uno tiene un poco que y sacarse esa idealización y volver en este caso, a Santiago de Chile con casas que son de baja altura, por ejemplo, zonas no pavimentadas, con mal sistema de acequias, ¿no es cierto? Y creo que es importante también mostrar cuáles fueron los primeros lugares donde se fueron pensando instalar las primeras subestaciones, que aunque uno crea que la instalación de un alumbrado o de una subestación provocaría, ¿no es cierto?, la llegada a su alrededor de cierto tipo de bienestar, pero muchas veces no es así. Incluso podemos hacer la extrapolación hasta el día de hoy. Puede instalarse ¿no es cierto?, las típicas postes eléctricos de internet o para tener mejor wifi, y también eso no significa que esa antena vaya a simbolizar un bienestar para una comunidad específica, sino más bien una instalación que va a subastecer de energía eléctrica quizás a otras personas que ni siquiera tienen conexión con el lugar donde se instaló esa subestación. Entonces, esta es un mapa de las primeras subestaciones eléctricas. Vemos también que las subestaciones se van alejando desde la zona, desde el centro de Santiago, se van ubicando en el norte de la ciudad, en el sur también, pero quise hacer la comparación y también introduje las subestaciones y los tranvías eléctricos, porque uno tendría que pensar que la lógica es que las subestaciones, al ser un proceso posterior al tranvía, lo que hacen es efectivamente seguir un poquito el tranvía eléctrico en su extensión en la ciudad. Entonces lo que hice acá es superponer tanto las subestaciones eléctricas para ejemplificar mejor el proceso, para darme a entender mucho mejor, con los tranvías eléctricos y para mostrarles cómo había sido este cambio en la ciudad. Y aparte, mostrarles cuáles son los primeros lugares eléctricos, que ahí lo ejemplifique con color naranjo. Y vemos que si bien las subestaciones se fueron insertando en lugares más apartados de la ciudad, en el centro es donde se concentró un poco la instalación del alumbrado eléctrico, es decir, el alumbrado eléctrico fue muchas veces más tardío, que en relación a lo que anteriormente estaba diciendo, que si bien las subestaciones fueron en la periferia, probablemente las personas en la periferia no tenían acceso al alumbrado eléctrico, sino que era alumbrado a parafina o a gas, y esa es otra confrontación que se da entre la tecnología eléctrica y el gas por cañería y también de parafina. Por último, no quiero dejar de mencionar que entre 1930 y 1940 ya los procesos eléctricos van a vivir otro tipo de proceso histórico que tiene ya que ver con la utilización de la electrificación como una herramienta publicitaria. Y ahí es lo que yo denomino la luz por la luz, porque finalmente lo que hace la electrificación es publicitar los mismos artefactos eléctricos. Y que ahí obviamente no es tan solo un contexto que se da en Santiago, sino otras ciudades de América Latina, que tiene que ver con la instalación de numerosas empresas eléctricas como Westinghouse, Osram, Philips, ¿no es cierto?, que traen a través de subsidiarias, empresas subsidiarias, en este caso en Santiago y también en otra ciudad que es Valparaíso, ¿no es cierto?, una serie de artefactos eléctricos para vender, también obviamente ampolletas eléctricas para introducir digamos, la electricidad ya no tan solo en el espacio privado, sino no tan solo en el espacio público, perdón, sino en el espacio privado.
Y ahí hay otro proceso, que es el proceso posterior, que tiene que ver con la tecnificación del hogar, que eso es algo que yo no he mencionado, porque yo lo que menciono es un poco es la extensión en el espacio público de la electrificación a través del tranvía y subestaciones alumbrados, como han podido ver. Pero es bastante interesante cómo ya la electrificación desde 1930-40 la vamos a ir viendo cada vez más en la publicidad, también en las empresas, que eso está al costado derecho de su pantalla, que acá hay una fotografía de las empresas instalando maquinarias sobre la base de electricidad. También la utilización de la electricidad en festividades específicas como la Navidad. Y por último, también, ¿no es cierto?, las mismas empresas utilizando iluminarias para poder, digamos, dar a ofrecer mejor sus productos. Y acá lo que anteriormente había dicho, que es la luz por la luz, que hay una plancha eléctrica que se dice planche eléctricamente también, que se va utilizando, pero esto tiene que ver con lo que había dicho, que es el otro proceso histórico, que es la tecnificación del hogar, ¿no? Y que también ahí hay una serie de estudios que provienen desde la historia del consumo y también de la historia de género por las publicidades que se van dando asociadas, ¿no es cierto?, al rol de la mujer dentro del espacio privado asociada a la electrificación. Incluso hay otros estudios también sobre la inserción de los interruptores eléctricos en el espacio privado y cómo las empresas lo que hacen es un poco introducir, ¿no es cierto?, las ideas eléctricas a través del interruptor para que sea más fácil su utilización en el espacio privado. Pero eso es otro tipo de proceso. Y la última fotografía que quería ejemplificar es el edificio Luz, que es un poco... Ay, algo sonó. Sí. La última fotografía es el edificio Luz. El edificio Luz es denominado así porque es donde las oficinas de la compañía de tracción y alumbrado eléctrico tuvieron sus oficinas, de ahí su nombre, pero es también un poco una imagen que engloba todos los aspectos que he tratado de ejemplificar en el espacio urbano, porque se ejemplifica un poco la publicidad, ¿no es cierto?, que terminó en este proceso en 1929, dando pie a otro tipo de procesos tecnológicos, pero también podemos ver una serie de cables en la ciudad, podemos también la presencia de los tranvías y de los alumbrados. Entonces, y de hecho este edificio es como el clásico edificio que uno asocia a la presencia de la electricidad en Santiago, pero también este edificio lo que ejemplifica es un proceso que también tiene una historia anterior, que es la que yo he tratado de ejemplificar con los tranvías de sangre, con los tranvías eléctricos y luego con subestaciones y con alumbrados en la ciudad. Y he finalizado la charla.